todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la unidad temática 3, materiales en electrónica. Nuestro equipo está conformado por Bautillas Estrategias José Emilio Servidor, Bravo García Fernando Jesús, Cabral Ortiz Gael Martín, de Mesa Ortiz Levi Darío, García Juárez Jesús, García Vigueras Itzel, Hernández Díaz Rachel, Hernández Jiménez Hassel André, Herrera Canseco Jesús y Pizarro Moreno Susana. Ok. Vamos a ver ciertos contenidos. Aquí tenemos los contenidos que vamos a abarcar de forma bastante superficial, ya que pues todo esto es parte de nuestra especialización, pero vamos a ir comenzando con la base de lo que es los semiconductores para la electrónica, que es nuestra carrera. Ahora, tenemos semiconductores inorgánicos, que son materiales con propiedades intermedias entre conductores y aislantes. Estos pues son base para la electrónica y la fotónica, debido a su capacidad para controlar el flujo de la corriente eléctrica y la interacción con la luz. Estos semiconductores inorgánicos tienen una amplia gama de aplicaciones en varios campos electrónicos y ópticos o optoelectrónicos, y también se ocupan para la energía fotovoltaica, paneles solares. Por ejemplo, tenemos al silicio, el germanio y el arseniuro de galio, que se emplean en dispositivos electrónicos para transistores, diodos y circuitos integrados. Ok, vamos a empezar con algo un poquito denso, que es la teoría y estructura de bandas. La estructura de bandas de un semiconductor describe los niveles de energía permitidos para los electrones dentro del material, dividido en bandas separadas por una banda prohibida o gap de energía. Que pues por ejemplo aquí lo tendríamos, que vamos a subrayar acá. Acá tenemos las bandas de conducción, bandas vacías, la banda prohibida y bandas de valencia y las llenas, el banda de valencia. Ahora, las bandas principales son las bandas de valencia, las que se encuentran aquí, donde los electrones están ligados a los átomos, y la banda de conducción, que sería justamente estas bandas de aquí, donde los electrones pueden moverse libremente, entonces van de una banda a otra si el semiconductor está debidamente polarizado. Los estrecha banda prohibida en los semiconductores permiten que los electrones salten a la banda de conducción. Esta, por ejemplo, en su forma normal, sin estar conectados, toda esta banda prohibida permite una conducción de esta banda a esta banda, otorgando propiedades únicas de conductividad eléctrica que varían con la temperatura y dopación. Después aquí tendríamos que un semiconductor posee una banda de valencia llena de electrones ligados, y por encima de ella una banda de conducción vacía cuando la temperatura es de 0 Kelvin. La brecha de energía o gap entre ambas define si un material es aislante, semiconductor o conductor. Ahora, la curva de densidad de estados 2, que tenemos aquí, indica cuántos estados electrónicos hay por unidad de energía en semiconductores. El modelo es de casi libres electrones, y el modelo de electrones en pozo-periodo explican la aparición de bandas permitidas y bandas prohibidas. Ahora, antes de continuar, N representa la concentración de electrones libres en la banda de conducción, es decir, cuántos electrones por unidad de volumen pueden moverse libremente y participar en el transporte de carga eléctrica. P representa los agujeros de huecos o agujeros en la banda de valencia, es decir, la cantidad de vacantes de electrones que quedan en la banda de valencia. Por esa cuestión es necesario definir los tipos de materiales tipo N, que van a tener concentraciones de electrones libres, o tipo P, que van a tener huecos que van a poder aceptar esos electrones libres. Ahora, los semiconductores intrínsecos, es aquel que no existe dopado de forma intencional. La concentración de electrones en conducción libres es aproximadamente los huecos de P, y viene determinada solamente por excitaciones térmicas. Tenemos aquí concentraciones de portadores, que es la NI, que es igual a la PI, o sea, prácticamente su número de electrones y protones va a estar equilibrado, y pues va a estar dado por esta fórmula. Ahora, esto porque es importante. Un semiconductor intrínseco va a estar en su forma de semiconductor de forma convencional y no se le va a necesitar intervención. Ahora,
Estos van a ser de materiales de tipo N o tipo P con electrones o protones que tendrían en huecos. ¿Y qué pasaría aquí? Estos solamente tendrían alteraciones eléctricas cuando se aplique una temperatura, pero esto pues a cuestiones prácticas es bastante poco útil. Ahora, aquí de la fórmula tenemos que Nc y Nv son las densidades del estado efectivas en la conducción y valencia. G es la energía de banda prohibida y Kp es la constante de Boltzmann. T pues sabemos que es la temperatura. Ahora, semiconductores extrínsecos. De aquí ya entramos propiamente con los materiales de tipo N y tipo P. Primero definimos un dopaje. Este se trata de introducir impurezas con exceso de tipo N o déficit de tipo P. Exceso, que justamente tengan más electrones de valencia o tipo P que le hagan falta. Entonces, por esa cuestión tenemos exceso o carencia. Y de electrones al semiconductor intrínseco para controlar la concentración y tipo de portadores. Por eso hay que recalcar que los intrínsecos solamente van a poder tener N o P si aplicamos temperatura. Si solamente estamos variando esta cuestión, vamos a poder alterar el material, pero propiamente no tienen una característica tipo N y tipo P continua. Ahora, el dopado tipo N se añaden átomos prevalentes como el fósforo en silicio. Cada átomo dona un electrón debidamente ligado. Entonces estamos aportando átomos que tienen electrones libres de cierta manera. A temperatura ambiente casi todos los electrones donados pasan a conducción, de modo que N es mucho mayor que P. Y por ejemplo en el dopado de tipo P se añaden átomos trivalentes como en boro de silicio, justamente que tienen menos electrones y por su cuestión se puede decir que tiene huecos en los que podrían fluir los electrones. Aquí pues estos huecos también se llaman aceptadores cuyo nivel está cerca de la banda de valencia, así P es mucho mayor que N. Y pues ¿qué pasa? El tipo de arreglo PN, material tipo P, material tipo N, es la unión de dos regiones dopadas de distinta forma de un potencial de barrera y una región de agotamiento, va a ser el rectificador. Ahora vamos a verlo aquí con el diagrama. Este material de tipo P tiene justamente en esta zona huecos, que quiere decir que le hace falta electrones, de cierta manera en su última capa de valencia. Y aquí tenemos material tipo N que tiene un exceso de electrones justamente. Ahora, ¿qué pasa en la zona de agotamiento? Justamente por parte de ley de cargas, cargas positivas y cargas negativas se van a atraer. Entonces, por esa cuestión, aquí estas zonas negativas y positivas van a crear una zona de agotamiento que van a impedir que si no está conectada a una fuente de alimentación, no fluya ningún electrón, porque justamente ya al inicio se hizo esa zona de agotamiento. Ahora, ¿qué pasa si polarizamos de forma correcta los materiales? Pues que el flujo de electrones va a ir de un polo a otro y se va a seguir la continuidad, pero esto depende del tipo de polarización, si es polarización directa o polarización inversa. En este caso del diagrama tenemos polarización inversa. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí en la zona de tipo N nosotros conectamos, ¿qué va a pasar? Aquí veamos el sentido real de la corriente. Aquí pasamos los electrones en zona negativa, pero aquí al estar en huecos estarían pasando y llegarían a esta zona de recalco un error que fue la polarización directa. En este caso es polarización directa porque este es el negativo de la fuente y ese es el positivo. Entonces se conecta el negativo a la parte del tipo de material P, que sería aquí este negativo. Entonces los electrones fluyen de aquí, seguirán fluyendo y llenarán los huecos acá de la zona positiva, que justamente se ve dominada por este signo de carga positiva que va a estar generando también la propia fuente. Por esa cuestión va a fluir la corriente. Si nosotros conectáramos en polarización directa, es decir, aquí positivo y aquí negativo, se crearía una zona de agotamiento mayor que impediría el paso de la corriente. Entonces, en un sentido iría la corriente, pero en otro no. Ahora, en el transistor bipolar y MOSFET tenemos combinaciones de regiones N y P para amplificar o conmutar señales. Ahora, en las aplicaciones de semiconductores binarios, ternarios y de alta entropía tenemos compuestos binarios
que son semiconductores formados por la combinación de dos elementos químicos distintos. Se clasifican según los grupos en la tabla periódica de sus constituyentes. Estos, por ejemplo, pues son aplicables en láseres, detectores fotónicos y celdas solares. Las ventajas son que tienen gaps ajustables variando de la composición para mejorar la respuesta espectral. Tenemos en los compuestos ternarios, son materiales semiconductores compuestos por tres diferentes elementos. Pueden considerarse aleaciones de dos compuestos binarios, lo que permite variar sus propiedades. El ajuste de sus propiedades, ¿cómo se da? Al variar la proporción de los elementos en la composición, es posible modular la banda prohibida de energía, la constante de red y otras propiedades físico-químicas. ¿Qué aplicaciones tenemos? Tenemos que se utilizan diversas aplicaciones optoeléctricas como diodos emisores de luz en los LEDs y fotodetectores, así como celdas solares. Ahora, la constante de red, también llamada parámetro de red, es una medida entre la distancia entre los átomos en la estructura cristalina de un semiconductor, que lo tendremos aquí. Y esta constante es crucial porque influye directamente en propiedades electrónicas y ópticas del material semiconductor. Ahora, un semiconductor de alta entropía, que son materiales que combinan varios metales 5 o más en proporciones equiatómicas, cristalizando en estructuras sencillas. ¿Qué propiedades tienen? Tienen mayor estabilidad térmica, medios gaps ajustables, potencial para tolerancia a defectos y comportamiento óptico eléctrico novedoso. En aplicaciones tenemos en la fotovoltaica, rugosa, dispositivos electrónicos que soporten ambientes extremos, y pues los ejemplos tenemos óxidos de alta entropía y aleaciones de alta entropía basadas en GT. También se investigan materiales como nitruros, carburos y boruros de alta entropía para aplicaciones en recubrimiento y barreras de difusión. Ahora, aquí una nota es que al mezclar muchos elementos, la entropía de configuración aumenta, favoreciendo la formación de una fase sólida única en la fase única en lugar de fases separadas. Ahora, semiconductores orgánicos. Los semiconductores orgánicos son materiales típicamente moléculas o polímeros con enlaces pi que permiten la descolocalización de electrones, lo que facilita el transporte de carga. Estos materiales ofrecen propiedades intermedias entre conductores y aislantes y utilizan aplicaciones como dispositivos electrónicos orgánicos, diodos emisores de luz, las pantallas OLED que ocupamos y celdas solares. Ahora, la importancia en los enlaces sigma y pi en los polímeros conductores. El enlace sigma son enlaces formados por solapamientos frontal de orbitales atómicos. Define la columna vertebral del polímero aportando estructura mecánica y rigidez. Los enlaces pi se forman por solapamiento lateral de orbitales p no hibridados en polímeros conjugados. La alternancia de enlaces simples y dobles extiende un sistema pi en toda la cadena, permitiendo la descolocalización de electrones pi a lo largo del polímero. Entonces también podemos tener de enlaces pi a sigma, y los enlaces pi fuertes y localizados forman la columna vertebral de la cadena polimérica. Los enlaces pi más débiles y deslocalizados permiten el movimiento de electrones, facilitando la conductividad eléctrica. Ahora, las bandas humo y LUMO. Bandas humo son Highest Occupied Molecular Orbital, que tienen una doble función análoga a la banda de valencia en inorgánicos. Aquí la tendríamos, que sería la función que tienen en materiales inorgánicos. Y LUMO, Lowest Occupied Molecular Orbital, equivalente a la banda de conducción. La brecha humo define la absorción óptica y facilidad con lo que se inyectan los portadores. Ahora, vamos a ver las aplicaciones que tendríamos de forma superficial en la electrónica. OLEDs, diodos orgánicos emisores de luz, exploran la recombinación radiativa en moléculas orgánicas, ofrecen pantallas ultra delgadas, flexibles y de bajo consumo. Los OPVS son celdas solares orgánicas, mezclas de donador polímero y aceptador, fulleros o no fuloneros. Forman heterouniones fotoactivas, ligeras y baratas en fabricar por impresión. Las OFTS, transitores de película fina orgánicos, usados en electrónica flexible para etiquetas inteligentes, sensores vestibles y muchos más. Ahora, sensores químicos y bisensores. La alta sensibilidad de la conductividad orgánica a interacción con gases o biomoléculas se explota en detectores portátiles. Y electrónica impresa, circuitos y antenas impresas en
sustratos plásticos o papel, ideal para hito de bajo costo. Por mi parte es lo abarcado en la parte general de cómo funcionan los semiconductores, pero vamos a ir abarcando más cosas a lo largo del video. Continuamos con materiales en la electrónica. El temario a abordar será cerámicos amorfos, vidrios base silicio, vidrios no base silicio, cerámicos cristalinos, silicatos, óxidos cerámicos, cerámicos iónicos y por último capacitores y supercapacitores. Comenzamos con cerámicos amorfos. Los cerámicos amorfos carecen de estructura cristalina ordenada y son principalmente los vidrios, ya que en lugar de tener un patrón atómico regular, sus átomos están dispuestos de forma aleatoria. Esto se debe a que se enfrían rápidamente desde su estado fundido, evitando que los átomos tengan tiempo de formar una estructura cristalina. Después, vidrios base silicio. Estos están formados principalmente por dióxido de silicio. Algunas de sus propiedades son la transparencia, la resistencia térmica o que son aislantes eléctricos. Un ejemplo de estos pueden ser los vidrios de ventanas o los utensilios de cocina. Vidrios no base silicio. Estos están compuestos por boro, fósforo o fluoruro en lugar del silicio. Algunos de sus usos pueden ser en la óptica, la bioingeniería o en componentes electrónicos especiales. Algunas de sus propiedades es que pueden ser más livianos, pueden tener diferentes índices de refracción o mayor resistencia química. Después, cerámicos cristalinos. Tienen una estructura ordenada a nivel atómico. Sus propiedades dependen de cómo están organizados sus cristales. Después, silicatos. Estos están basados en estructuras de ion ortosilicato y abundan en la naturaleza. Algunos de sus usos pueden ser en la construcción, la cerámica tradicional o como aislantes térmicos. Un ejemplo de los silicatos pueden ser las arcillas, los feldespatos o la mica. Continuamos con óxidos cerámicos. Estos están formados por óxidos metálicos como el óxido de aluminio o alumina o el óxido de circonio o circonia. Algunos de sus usos pueden ser porque son abrasivos, aislantes eléctricos o también se usan en componentes en motores. Algunas de sus propiedades es que son duros, resistentes al desgaste y a las altas temperaturas. Después los cerámicos iónicos. Estos están formados por enlaces iónicos entre metales y no metales. Algunos de sus usos pueden ser en la electrónica como catalizadores o en aplicaciones estructurales. Algunos ejemplos de los cerámicos iónicos pueden ser el carburo de silicio o el nitruro de boro. Y por último, capacitores y supercapacitores. Los cerámicos son usados como materiales dieléctricos y capacitores multicapa. Estos tienen una alta capacidad de almacenamiento en poco espacio. Y por último, los supercapacitores. Estos almacenan más energía que un capacitor normal y normalmente se usan en autos eléctricos o en sistemas de respaldo de energía. Continuando, tenemos sobre los cerámicos avanzados. Primero necesitamos definir qué son. Estos son materiales no metálicos e inorgánicos con propiedades bastante favorables. Tienen aplicaciones tecnológicas y científicas de bastante rendimiento y se utilizan en ambientes extremos, como dispositivos electrónicos, para aplicaciones de telecomunicaciones, medicina y muchos más. Tenemos aquí, por ejemplo, cerámicos refractarios. Estos resisten altas temperaturas sin deformarse ni descomponerse. Esto debido a a su forma de estar construidos. Ahora tenemos características como una resistencia térmica de 1500 grados centígrados.
una estabilidad química y mecánica, que pues aumenta su parte de que no puedan descomponerse, y una baja conductividad térmica, que permite que no se calienten en ambientes extremos, o no se calienten tanto como debería. Después tenemos aplicaciones como por ejemplo en hornos industriales, revestimiento de reactores y en la industria del vidrio, acero y cemento. En estos tenemos algunos ejemplos como es la aluminia, que es este Al2O3, la magnesita, óxido de magnesio, el carburo de silicio y la circonia. Después tenemos cerámicos pizoeléctricos. Estos son bastante favorables ya que generan electricidad al ser sometidos a presión mecánica. Su principal característica es la conversión de la energía mecánica a eléctrica y tienen una alta sensibilidad a vibraciones. De aquí pues tenemos aplicaciones como son los sensores y actuadores, bastante útiles en electrónica, y micrófonos, que también encendedores y ultrasonido médico. Igual se ocupa en sistemas de inyección de combustible. Aquí tenemos algunos ejemplos como es el tritano de plomo y circonio, y el cuarzo y el titanio de bario. Después de aquí tenemos los cerámicos ferroeléctricos, que son materiales con una polarización eléctrica espontánea, que puede invertirse aplicando un campo eléctrico. Ahora, esto nos es conveniente ya que mediante las propias perturbaciones del campo eléctrico vamos a poder tener ciertas propiedades que sean favorables. De aquí tenemos características como es la alta permeabilidad eléctrica y que retiene la polarización, tiene una memoria en ese aspecto. Después en aplicaciones tenemos memorias ferromagnéticas, FERRAM, que justamente al mantener la memoria por forma de campo eléctrico va a tener un respaldo, condensadores de alta capacidad, aumentándole la capacidad a los capacitores convencionales, y dispositivos de modelación de señal. De esos ejemplos tenemos el óxido de bario y tenemos el titanio de bario, al circonato titanio de plomo, al nitrato de potasio y muchos más. De aquí tenemos a materiales cerámicos electrópicos, estos ayudando en la parte de la eléctrica y de la parte óptica. Su definición es que modifican su índice de refracción en respuesta a un campo eléctrico, a ondas electromagnéticas, y la característica principal es su control de luz mediante voltaje. Tenemos una alta respuesta óptica de estos. Se aplican en fibras inteligentes, láseres y modulares ópticos, pantallas LCD y la tecnología fotónica. De esos ejemplos tenemos el niobato de litio y el titanato de bario. Después tenemos los materiales superconductores, parte esencial y que se busca innovar en la parte electrónica y eléctrica. Conducen la electricidad en resistencia a bajas temperaturas. Su característica es que tienen cero resistencia eléctrica, pero tristemente pues la cero resistencia eléctrica se alcanza con temperaturas muy bajas, y estas aplican materiales particulares. Entonces son útiles actualmente, pero se busca un superconductor a temperatura ambiente. Tienen una resistencia, expulsan campos magnéticos, eso permite cierta levitación, y aplicaciones es que son con imanes por resonancia magnética, trenes de levitación magnética y dispositivos cuánticos. En estos ejemplos tenemos al YSB, óxido de itrio, bario y cobre, y el óxido de bismuto, estroncio, calcio y cobre. Después tenemos cerámicos aislantes eléctricos, que son materiales que no permiten el paso de la corriente eléctrica. Las características es su alta resistividad y la estabilidad térmica y química que poseen. Igual tenemos aplicaciones como es el soporte de circuitos electrónicos, recubrimientos dieléctricos y conectores de alta tensión. De esos ejemplos tenemos la aluminia, el esterato de magnesio, buros y el nitrato de boro. Después tenemos cerámicos aislantes acústicos que absorben o bloquean las ondas sonoras. Aquí tiene ciertas características como es la alta capacidad de amortiguación, propiedades estructurales combinadas con absorción acústica, y en sus aplicaciones son en la ingeniería aeroespacial
y en edificaciones con control acústico, además de cámaras anecoicas. Por parte de los cerámicos avanzados sería todo. Gracias por la atención.